ya, mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a esta reunión general, la casa de oración, también su casa, casa de Dios. ¿Está listo para recibir la palabra? Pues vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Este es el tema número 4 de la serie Los discípulos, gente como yo. Y el título de esta enseñanza, número 4, es Juan, el exclusivista. Estamos viendo algunas de las características de estos discípulos, sobre todo aquellas características que tienen mucho que ver con nosotros, ¿no? Con nuestro temperamento. Y vamos a ver al apóstol Juan, el exclusivista, y leemos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo. Dice la palabra de Dios: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hoy vamos a ver a este apóstol conocido como el apóstol del amor. ¿Ha escuchado que le llaman así al apóstol Juan? Le llaman el apóstol del amor, y fue un hombre quien fue transformado y usado por Jesús. Y mientras iba siendo usado por Jesús, iba siendo transformado cada día más. Su nombre Juan en el griego se pronuncia Ioannes, en hebreo se pronuncia Yohanan y significa Dios ha hecho gracia. Qué hermoso nombre, ¿no? Dios ha hecho gracia. Juan se dedicaba a la pesca. Él era un pescador, igual que su hermano y su padre también, Zebedeo. Su hermano se llamaba Jacobo, su hermano mayor, a quien vimos la semana pasada. Juan, Juan a quien estamos viendo, el apóstol del amor, fue discípulo de otro Juan, pero el que conocemos como Juan el Bautista. Juan el Bautista, pues, predicaba arrepentimiento. Hemos visto esto nosotros a través del Evangelio, como Juan allí en el Jordán bautizaba y predicaba arrepentimiento, pero él decía: yo soy una voz que clama en el desierto. Yo no soy el Mesías. Él dejaba muy claro esto. Él decía: yo estoy solamente preparando el camino para el Mesías. Así que ese era el mensaje de Juan el Bautista, era hacia donde él apuntaba. Y Juan, apóstol del amor, antes de ser apóstol del amor, fue discípulo de Juan el Bautista. Así que su corazón ya había sido preparado para recibir al Mesías. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 35, para que veamos este encuentro o primer encuentro que tuvo Juan, el apóstol del amor, con Jesús. Dice Juan 1, versículo 35, y vamos a ver hasta el 39, Juan 1, 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan, y este es Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Déjame detengo ahí un poquito. Es bien interesante cuando leemos el Evangelio según Juan. El autor es Juan, el exclusivista o el apóstol del amor, de quien estamos hablando, pero él siempre omite, cuando va a hablar del mismo, él siempre omite decir yo, o siempre omite decir su nombre. Él siempre se refiere a sí mismo como un discípulo. Eso también así con Marcos, en el Evangelio de Marcos. Marcos no era de los 12, pero cuando Marcos narra su Evangelio, hace una referencia a él mismo como un joven, un muchacho, y eso es bien interesante, ¿no? Así que aquí vemos a Juan haciendo referencia, pues de manera general, diciendo: estaban todos de sus discípulos, y entre ellos estaba él. ¿Por qué? Porque en el versículo 40 vemos el nombre de uno de los discípulos, mientras que este otro discípulo se mantiene en el anonimato, y como este es el estilo de Juan, asumimos que es así. Versículo 36, y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y aquí podemos ver a Juan, el apóstol, antes de ser apóstol, graduándose de la escuela de Juan el Bautista, para ir al siguiente nivel, para inscribirse a este otro nivel de ser discípulo de Jesús. Versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y esta es una pregunta bien interesante, porque a menudo asumimos que Jesús está como que le faltan discípulos, está como que en campaña, o está como que tratando de convencer a algunos para que le sigan y rogando. Pero aquí yo veo a Jesús más bien con unos discípulos siguiéndole, y él volteando y diciéndole: ¿qué es lo que están buscando? Y no es que Jesús no supiera lo que ellos buscaban. Más bien, Jesús quería que ellos mismos, esos dos discípulos, entre los cuales estaba Juan, meditaran en cuáles eran sus motivaciones para seguirle. ¿Qué es lo que te motiva a ti para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que me motiva a mí para seguir a Jesús? ¿Sería solamente curiosidad? Hay quienes tratan de seguir a Jesús, ya han oído de Él, ya han oído del arrepentimiento, ya han oído de este mensaje de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Mesías, de que Él volverá,
y le siguen pues por curiosidad, a ver qué tal, a ver qué hay ahí. No hay nada mejor que hacer, pues vamos a la iglesia, ¿no? Sale más barato que ir al mall y vamos por allá, ¿no? A pasar el tiempo, a estrenarme unos zapatos nuevos que traigo, etcétera. Pero Jesús está aquí confrontándolos con su propia realidad, para que ellos mismos escudriñen, así como el Señor desde ahora ya nos está invitando a nosotros a escudriñar. ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Es por conveniencia, por curiosidad o porque genuinamente están buscando este perdón de pecados? Recuerda que Juan dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. No dijo: he aquí el Cordero de Dios que les va a resolver todos sus problemas, ¿verdad que no? He aquí el Cordero de Dios que les va a sanar todas sus enfermedades. Bueno, ciertamente el Señor sana, pero a veces sí, a veces no. He aquí el Cordero de Dios que les va a hacer sentir rete bien, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Así que si ellos tenían claro esto, que Él era el Cordero de Dios y que venía a perdonar pecados, pues ellos le seguirían. La pregunta es si ellos estarían dispuestos a ser sus discípulos, porque una cosa es seguirle de manera ocasional y otra cosa es ser su discípulo. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es un oyente. Recuerdo yo cuando estaba en la universidad, era una universidad de música, y bueno, llegaban personas simpatizantes que les gustaba la música, y pues ahí en el salón venían quizás de otra facultad y decían: oye, ¿puedo entrar a la clase? Sí, pásale. Pero bueno, esto pues no significaba nada, simplemente iban a estar viendo la clase, pero no recibirían ningún tipo de certificado ni absolutamente nada, eran oyentes, pero estábamos los que estábamos inscritos en la matrícula, nuestro nombre figuraba ahí entre todo, y al final del semestre pues aparecían nuestros nombres en las listas, ¿no? Si pasamos o no pasamos, etcétera, este tipo de materias y este tipo de cursos. Así que esa está la diferencia y la distinción que el Señor está haciendo. ¿Quieres ser un oyente que viene ocasionalmente sin compromiso, o quieres ser un discípulo? ¿De cuál quieres ser tú? Bueno, respóndelo. Dice así: ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Ahí está la escena completa, el cuadro completo. Jesús diciéndoles: ¿qué buscan? Ellos respondiendo: maestro. Le reconocen como maestro. ¿Dónde moras? La morada de Jesús era un lugar en donde ellos podrían recibir sin interrupciones la enseñanza de Jesús. Y qué importante es que nosotros separemos un tiempo para ser discipulados. Está perfecto y es maravilloso que escuchemos predicaciones mientras que lavamos el coche o cortamos el zacate del patio de la casa o lavas la ropa, lo que sea. Está perfecto, pero es bueno separar un tiempo para tomar notas, un cuaderno, escuchar y poner atención, atender a los discipulados que hay en tu iglesia local y hacerlos sin interrupciones y estar concentrado. Me encanta cómo se desarrollan nuestros discipulados en la iglesia, porque están allí los hermanos atentos, algunos tomando notas, participando. Eso es un discipulado, es separar tiempo y dedicarse a esto, y es lo que están haciendo aquí esos dos discípulos, entre ellos Juan. ¿Dónde moras? ¿Dónde podemos ir a un lugar más apartado y más privado para poder platicar de uno a uno? Y también es importante que nosotros discipulemos a otros y que nos tomemos este tiempo. Para esto, para que ellos pudieran encontrar la morada de Jesús, estamos viendo que estaban indagando. Requería de ellos una búsqueda, un interés. ¿Conoces a personas que: oye, ¿por qué no llegaste? No, pues no supe. Pues sí, o sea, ahí está el anuncio, pero no llegaste porque no te interesó. Si hubieras indagado, no me llegó el mensaje, si hubieras indagado hubieras llegado. Pero aquí los vemos a ellos diciendo: ¿dónde moras? Dispuestos a caminar, dispuestos a hacer un esfuerzo. Versículo 39, les dijo Jesús: venid y ved. A ver, vengan, acompáñenme. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él, subraya eso, aquel día, porque era como la hora 10. Esta vez no están todavía siguiendo a Jesús de tiempo completo, están haciéndolo por un día. La pregunta para nosotros una vez más es: ¿buscamos a Jesús? ¿Buscas a Jesús? ¿Estás dispuesto a preguntar y a moverte hacia donde puedes encontrarle? Y lo podemos aplicar de una forma muy práctica, muy actual. Hoy en día muchas personas dicen: oye, ¿cuándo van a abrir una casa de oración por acá? Y dice uno: no, pues no hay plan, o sea, no hay plan para abrir una casa de oración ahí a la vuelta de la esquina de tu casa, ¿no? Y si la hubiera, pues llegarías tarde. ¿Sabes cuántas personas nos escriben preguntando y hasta implorando: por favor, abran una casa de oración acá en X, ¿no? Tangamandapio, pon el pueblo que quieras, ¿no? Y no sé si es genuino su deseo. Digo, pues qué buena onda, pero qué mala onda por los que tienen una casa de oración
o una iglesia de sana doctrina, o una iglesia, punto, en donde están cerca y pues que no vayan o que no lo aprovechen o que haya mil cosas más que hacer, más importantes que hacer que congregarse. Pero aquí estamos viendo a esos dos discípulos dispuestos a moverse, a indagar para buscar a Jesús. Y sabes algo, lo que sí puedo asegurarte es que Él está dispuesto a revelarse a ti. Él está dispuesto a revelarse a mí. Yo puedo decirte, como dije hace un momento, el Señor sana, sigue sanando, pero no te puedo garantizar que el Señor vaya a sanarte de tu enfermedad. No te lo puedo garantizar, pero sí puedo garantizarte que si tú le buscas, si tú indagas, si tú te mueves, el Señor está dispuesto a revelarse a ti. Así como les dijo a ellos, vengan y vean. El Señor te sigue diciendo, ven y ve. Ven y inscríbete al discipulado, ven y atiende los servicios online, ven y aprovecha de todas las oportunidades que haya para conocerme más. Allí comenzó Juan en aquel día a conocer a Jesús ya de manera personal. Estuvo con él después, imagínate Juan regresando a su casa y después regresando con Jesús, poniéndose de acuerdo, no sé si le mandó un telegram, un WhatsApp, qué sé yo, nos vemos en unas bodas, órale vamos. Y llegaron esas bodas en Caná de Galilea, esto está en Juan 2:1 al 11, en donde él pudo experimentar un milagro que fue como anticipado. El Señor Jesús le dijo a su madre María, todavía no es mi tiempo, pero el Señor aún así, pues convirtió esa agua en vino, porque el vino ya se había terminado. Hasta que un día fue llamado Juan para dejarlo todo, ahora sí, después de que estuvo viendo, ahora sí fue llamado para dejarlo todo y para seguirle. Eso está en Marcos capítulo 1, versículo 19. Marcos 1:19. Dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, nuestro personaje de hoy, su hermano, también ellos en la barca. ¿Te fijas cómo era un seguimiento de Juan hacia Jesús de manera parcial? Juan regresaba a sus actividades y todo esto, pero aquí dice que estaba en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. El discipulado implica dejarlo todo. Eso creo que lo hemos estado repitiendo, esta es la cuarta enseñanza, y quiero asegurarme de que he dejado claro de que ser discípulo de Jesús no requiere de una decisión precipitada. A veces somos precipitados, ¿no? Y ves algo muy bueno y dices, sí, vamos. No, espérate. Jesús está diciendo, ven y ve. Ven y calcula. Ven y fíjate cómo está la cosa. Mídele el agua a los camotes para que me entiendas, ¿no? Ven y ve. Pero una vez que nosotros tenemos claro todo, implica dejarlo todo. Y no es una decisión precipitada, aunque es emocionante seguir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es una decisión no precipitada, es una decisión con base en la fe, en la certeza de que Jesús es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y muchos están en este paso de ya oí el mensaje de arrepentimiento, ya oí que Jesús quita el pecado del mundo, y a lo mejor te arrepentiste de tus pecados, pero te quedaste ahí. Y el autor de la epístola a los Hebreos dice, se quedan como niños ahí, nunca crecen, nunca toman esta decisión de seguir a Jesús, de indagar, de renunciar a cosas para seguir a Jesús y crecer y madurar, etcétera. Y si no te expones a la palabra, mi hermano, aunque seas salvo, no vas a madurar, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. Ciertamente, Dios no está limitado a un templo, pero también vemos la realidad que dijo Jesús mismo en Mateo 18, que en donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Esto hablaba de la disciplina, pero habla en cualquier cosa que nosotros como iglesia nos pongamos de acuerdo. El Señor está en medio de nosotros y el Señor se manifiesta de una manera especial cuando su iglesia se reúne, sea para adorar, sea para orar los unos por los otros, sea para convivir, sea para ser expuestos a la palabra. Juan fue uno de estos discípulos cercanos a Jesús. Recuerda que Jesús tenía discípulos, pero también tenía otros que se les conoce como discípulos cercanos. Estaba Juan, estaba Jacobo, estaba Pedro, eran 3 los más cercanos a Jesús. Con ellos estuvo a solas en la resurrección de la hija de Jairo. En Marcos 5:37 podemos ver cómo el Señor resucitó a esta jovencita o esta muchachita, y lo hizo solo delante de estos 3 discípulos. Ellos experimentaron la transfiguración de Jesús en Marcos 9:2. Ellos estuvieron con Jesús en Getsemaní. Ellos fueron con Pedro a conseguir la comida pascual.
Y esto, mis hermanos, no fue porque ellos fueran mejores que los otros, quiero dejar claro. Aunque eran del círculo cercano de Jesús, esto no quiere decir que fueran superiores, que tuvieran más importancia que los otros. Simplemente la ley judía requería que para testificar cualquier cosa hubieran 2 o 3 testigos. Y Juan, Jacobo, Pedro eran de esos 2 o 3 testigos. Juan, en sus evangelios, se denomina a sí mismo como el discípulo amado. En vez de decir, y estaba yo, Juan, dice, y estaba el discípulo al que Jesús amaba. Esto lo vemos en la última cena de Jesús con sus discípulos, Juan 13:23. Fíjate cómo escribe Juan de sí mismo y dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y una vez más, esto no debe de interpretarse como que Jesús amaba más a Juan que a los otros. Pedro podía decir también, Pedro al que Jesús amaba. Jacobo podía decir Jacobo al que Jesús amaba. ¿Tú cómo te llamas? Javier. Puedes decir Javier al que Jesús ama. Y esto, mis hermanos, lo podemos respaldar con la Escritura, porque de tal manera Él amó al mundo con un amor inmenso que dio a su Hijo unigénito. Jesús no ama a nadie por ser mejor o porque sea bueno. De hecho, la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. O sea, nadie puede decir, no, si yo me gané el amor del Señor. No, todos somos pecadores. Solo aquel quien reconoce su propia pecaminosidad, su propia condición, puede engrandecer, puede valorar el amor de Jesús y puede decir, Dios me ama. O sea, Él decidió amarme. Yo no era bueno, no había nada que amar en mí. Él decidió amarme, Jesús me ama. ¿Puedes decirlo? Jesús me ama. Me ama tanto, y lo digo por mí, no sé por ti, me ama tanto que tuvo misericordia de mí y sigue teniendo misericordia de mí, ¿sabes? Como cantábamos hace rato, por la abundancia de tu misericordia, y nos acercamos al trono de su gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Hallamos misericordia para sea cual sea el pecado que nosotros hayamos cometido ayer, esta semana, esta misma mañana. Si nos acercamos a Él, abogado tenemos para con el Padre, y Él tiene misericordia de nosotros y Él sigue teniendo misericordia. Por eso digo, Jesús me ama. Ay, ¿cómo me ama el Señor? Te compraste unos guaraches nuevos. No, ¿cómo me ama el Señor? Porque a pesar de, como dice una canción que nos encanta a mi familia y a mí, siendo un vil pecador, hoy como en su mesa. Preciosa canción, se llama Altísimo Señor, búscala. Siendo un vil pecador, hoy como en su mesa. Qué diferente, ¿no? Yo soy el campeón y yo soy todas estas cancioncitas modernas, ¿no? Y no que me esté haciendo viejo, pero pues ahí está, ¿no? Siendo un vil pecador, hoy como en su mesa. Puedo decir entonces, Jesús me ama. Y Juan hablaba por su propia experiencia y decía, Jesús me ama. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Espero se entienda la idea dentro de lo que estoy hablando. No es que Jesús ame más a unos que a otros, más bien, algunos disfrutan más del amor de Jesús en la esfera de la obediencia y de la comunión con Él. Estamos viendo estos 2 elementos aquí. Dice Juan de él mismo, si a Jesús me amaba y yo estaba recostado en el lado de Jesús, estaba en comunión con Jesús, estaba cerca de Jesús. Y Jesús mismo dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es esto, es estar en comunión y en obediencia, no cuando nos ganamos el amor de Jesús, sino cuando estamos en comunión con Él y en obediencia, cuando disfrutamos de ese amor de Jesús, cuando disfrutamos de esta esfera de bendición y de comunión en donde todo creyente debe estar, puede estar por Jesucristo, pero debe estar y no debería de perderse de esto. Juan era un hombre de convicciones firmes. Basta con leer pues los evangelios y lo que él escribió para darnos cuenta de que tanto Juan como su hermano Jacobo eran personas de convicciones firmes. Es decir, no era el tipo de persona para el que había términos medios. En mi generación les decíamos avioneros, ¿no? Que dicen, oye, vamos para acá. No, sí. No, mejor vamos para allá. Ah, sí. A todos dicen que sí, ¿no? Te dan el avión, te dicen que sí, te dan por tu lado. Bueno, Juan no era así. Él era una persona para quien no había términos medios. Para él era o estás o no estás. Black or white. Así era Juan. No había términos medios para él. Igual que Jesús, quien dijo, si eres tibio te vomitaré de mi boca. Por cuanto deberías de ser frío o caliente, pero tibio yo te vomitaré de mi boca. Y esto
es un elemento positivo en Dios, por supuesto, pero por otro lado, cuando un inmaduro, cuando un carnal es así, puede llegar a ser peligroso. Y este fue el caso de Juan. Cuando Jesús llamó a los 12 para enviarlos a predicar, podemos ver en Marcos 3:17 que a Jacobo y a Juan, de quien estamos hablando, les puso un apodo. Les dijo: ustedes van a ser Boanerges, esto es, hijos del trueno. Está en Marcos 3:17. Y vimos cómo en Lucas capítulo 9, la semana pasada lo vimos, cómo Juan demostró su temperamento de trueno, esta inflexibilidad. ¿Cómo? Pues estaban aquellos samaritanos quienes no quisieron recibir a Jesús, no quisieron darle hospedaje a la comitiva que iba con Jesús y dijeron: por aquí no pasa Jesús, nosotros no lo vamos a atender, que no cuente con nosotros. Si nos manda un WhatsApp lo vamos a dejar ahí en visto nomás, ni se le ocurra. Lucas 9:54, fíjate el carácter Boanerges o de trueno de Juan. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, aquí está hablando Lucas, está escribiendo Lucas, por eso sí da el nombre, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? ¿Qué tal? Los samaritanos, ¿quiénes eran? Pues eran una mezcla de gentiles con hebreos. Y esa era una de las excusas por las que no eran bien vistos por los judíos exclusivistas, así como Juan, porque no eran ni judíos ni gentiles, eran ahí como una mezcla, ¿no? Nosotros sí somos judíos de raza. Eran algo así como chicanos en ese tiempo, ¿no? Como se cató, porque era una mezcla, ¿no? Mexicoamericanos, y para los mexicanos son muy gringos y para los gringos son muy mexicanos, ¿no? Así como que ni uno ni otro. Bueno, llévalo al extremo, por supuesto, con los samaritanos. Los samaritanos no adoraban en Jerusalén, tenían costumbres de adoración distintas. Ellos habían creado su propio sistema de adoración, lo cual, por supuesto, no era bueno. No es bueno crear tu propio sistema de adoración y decir: no, pues yo lo voy a hacer así y así y así. Hay que en la iglesia que le hagan ellos, pero yo tengo mi adoración particular. Mi familia y yo la hacemos diferente. No, esto no es bueno, por supuesto. Además, esos samaritanos, estamos viendo que rechazaron a Jesús, pero ese no era motivo para que Juan deseara matarlos. Para nada, pero es lo que está diciendo: Señor, nosotros tenemos autoridad. Ahorita oramos y que se los chamusque aquí el fuego del cielo. Ellos no deberían de haber hecho esto. Por eso Jesús les recordó el propósito por el cual Él había venido. Les dijo: hey, yo vine a salvar a los enemigos míos y a los enemigos de mi Padre. He venido a reconciliarlos con el Padre, he venido a salvar lo que se había perdido. No vine a chamuscar personas, no vine a eso. En algún momento Juan pensó que podía tener la exclusividad de los lugares de honor en el reino. Lo vimos también la semana pasada. Él no dudó en solicitar por medio de su mamá los lugares de honor. Mami, pues ahí ve con Jesús y una palanca, ¿no? Para conseguir lugar de honor, etcétera. Y como hemos visto también, discipulado implica enseñanza. Es prueba, error, y vamos siendo perfeccionados. Jesús le enseñó a Juan y le dijo: no sabes lo que pides. Se me mandaste a tu mamá aquí, pero con esa petición se nota que no sabes lo que pides. La petición de Juan y de su hermano causó una reacción en los demás discípulos, causó molestia, y es importante que tengamos esto en cuenta. A veces nuestras actitudes pueden causar molestia en otros discípulos, y también es muy muy importante lo que dice la palabra, que tengamos cuidado de no hacer tropezar a otros con nuestro comportamiento o con nuestra negligencia o con lo que decimos, etcétera. Así que podemos ver que a pesar de que ellos llevaban tiempo caminando con Jesús, de que Juan ya llevaba tiempo caminando con Jesús, Jesús les vuelve a enseñar el ABC, lo básico que es su misión. Eso está en Marcos 10:42. Jesús les recuerda: esta es la misión, muchachos. Marcos 10, ya estamos bien adelante en el ministerio terrenal de Jesús, y otra vez les vuelve a recordar el ABC, lo básico. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, recuerda, eso fue después de que solicitaron los lugares de honor, y les dijo: no saben lo que piden. Le dice el Señor: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Esto, por supuesto, es en el sentido negativo. Si quieres tener más información al respecto, escucha la enseñanza del viernes, donde vimos la diferencia entre autoridad firme y autoritarismo. Así que a eso se está refiriendo Jesús. Y también resalto que el Señor no está diciendo: rebélense contra las autoridades que se enseñorean, que hacen mal uso de la autoridad. No está diciendo eso. Más adelante vemos cómo dijo el Señor: denle al César lo que es del César. Y ahí te encargo quién era el César en ese tiempo. Así podemos ver esto. Y el Señor está haciendo ahora una distinción. Versículo 43 dice: pero no será así entre vosotros.
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será que vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque, propósito de Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cómo? Para dar su vida en rescate por muchos. Juan fue un discípulo, un apóstol, pero algo que debe de atraer nuestra atención es que fue un hombre como tú y como yo, ser humano como tú y como yo. Incluso ya caminando con Jesús lo estamos viendo, sacando el temperamento Boanerges, siendo exclusivista, y además era un ser humano débil como cualquiera de nosotros. El mismo apóstol Juan, andando con Jesús, viéndole en persona, o sea, tocándolo y comiendo con él, descuidó la oración, descuidó el ayuno, y lo vemos en Marcos 9. Si puedes ir buscando Marcos 9, yo mientras te pongo en contexto. Cuando bajaron del monte de la transfiguración, ahí junto con Pedro, con Jacobo, estaba Juan, ellos al bajar del monte se encontraron con una escena. Estaban allí los otros discípulos en una discusión, en un pleito, en un debate. Estaban allí peleando. ¿Con quiénes? Con los escribas. ¿Por qué estaban discutiendo? ¿Por qué se estaban peleando con los escribas? Bueno, porque no podían echar fuera un demonio. Vino un hombre con su hijo que estaba siendo atormentado, lo trajo para que le hicieran un exorcismo, para que sacaran al demonio, y ellos no podían. Pero recuerda que Jesús ya les había dado autoridad. Jesús ya les había dicho, tienen autoridad para echar fuera demonios, pero no estaba pasando. ¿Por qué? Bueno, el Señor al ver esta escena, acuérdate, Juan, Pedro, Jacobo, junto con Jesús, al ver esta escena les dice, son unos incrédulos, generación incrédula. Y les decía a quiénes, a los escribas, a la multitud y a los discípulos que no podían sacar el demonio. Ellos, mis hermanos, los discípulos, tanto los que estaban allí como los que venían con Jesús del monte de la transfiguración, no eran mejor que nosotros. A ellos les faltaba fe. No eran mejor que la multitud, no eran mejor que los mismos escribas. A todos les faltaba fe, por eso el Señor les dijo, incrédulos. Después de esto, Jesús echa fuera el demonio que atormentaba a este muchacho, que desde niño atormentaba a este muchacho, desde joven, y ya se van. Está Jesús con los discípulos, y estando ellos ya en privado, uno de ellos, no dice la palabra quién, pregunta y dice, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Y esto nos trae una enseñanza muy, muy poderosa. No eran mejor que nadie en cuanto a pecado, en cuanto a debilidad, en cuanto a humanidad, pero tenían eso. Tenían claro que eran discípulos de Jesús. Y si algo había salido mal, ¿quién crees que tenía la respuesta? Jesús. ¿Por qué la regamos? ¿No te parece eso algo digno de imitar? Que cuando fracasamos en algo, sea laboral, familiar, espiritual, fracasamos, no nos quedemos allí amargados y diciendo, no, soy la peor cucaracha, no sirvo para nada, nadie me quiere. No. En vez de eso, decir, Señor Jesús, ¿por qué? ¿Por qué salió mal? Y abrir la palabra, O sea, no esperes que te aparezcan letras en el cielo o cosas así. Abrir la palabra, exponerte a la palabra. Es en el discipulado en donde vamos a recibir respuesta para este tipo de situaciones. ¿Te ha pasado que estás escuchando una predicación y que el Señor te da respuesta para algo? A lo mejor todo lo demás que se dijo en la predicación en ese momento no te cayó en la pedrada, ¿no? O no te aplicó para tu vida, pero algo que a lo mejor fue dicho en la predicación por el predicador, quien sea, esto es lo que estaba necesitando, esto es lo que mi alma necesitaba, esta es la respuesta que yo había estado buscando, sea en una reunión general, en un discipulado, un miércoles, qué sé yo. Esa es la bendición de ser expuestos a la palabra. Y ellos le preguntan al Señor, Señor, ¿por qué no pudimos? Y el Señor le responde, te dije que buscaras Marcos 9, y ya creo que ya lo encontraste. Dice Marcos 9:29, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. O sea, el Señor les dijo incrédulos a todos, pero a los que les había dado autoridad para echar fuera el demonio, que no podían echarlo fuera, el Señor ya en privado les dijo, no oran ni ayunan. Por eso tienen autoridad, sí, pero creen que pueden hacer las cosas en sus fuerzas. Nomás porque recibí autoridad yo hago y deshago. No, detengámonos y pasemos tiempo a solas con el Señor. Hagamos todo desde la palabra, porque se pueden hacer cosas espirituales en la carne. Se puede predicar en la carne, se puede servir en la carne, se puede hacer todo en la carne. Y no estoy diciendo que es bueno, simplemente estoy diciendo que es posible hacerlo. Por eso el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y todos haciendo muchas cosas, ¿no? Sí, pero no quiere decir que las estés haciendo de acuerdo a la palabra.
Ellos creían que podían hacer las cosas en sus fuerzas y a eso el Señor le llamó incredulidad. ¿Habrá creyentes incrédulos? Sí, sí hay. Aquellos quienes son creyentes porque ya fueron salvos, pero al ignorar la palabra, al rechazar el discipulado, ¿cómo crees que hacen las cosas? En su carne. Y están manifestando incredulidad. Fíjate qué contradicción. Y esta acusación que Jesús hace, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, o sea, no pudieron sacarlo porque no ayunan ni oran, pues allí va incluido también Juan. Juan, quien había estado con Jesús en el monte de la transfiguración. O sea, había experimentado la misma gloria de Jesús, ver su rostro que resplandecía, oír la voz del Padre, ver ahí a Moisés, ver ahí a Elías. Baja, está un demonio ahí y Juan no hace nada, se queda ahí congelado. Era para que Juan bajara y dijera, Jesús, dame chance. Ahorita, en vez de querer hacer bajar fuego del cielo, pero ahorita liberamos a este endemoniado, tú nos diste autoridad. Pero como que le fallaba un poco en la comunión con Dios a Juan. Después de esto, el Señor les anunció por segunda vez que iba a morir. En vez de que ellos dijeran, ya es la segunda vez que el Señor nos dice que va a morir, pues vamos a orar. Ya vimos que este demonio no salió porque no oramos ni ayunamos, pues hay que orar, ¿no? Hay que hacer lo que el Señor nos dijo. Bueno, en vez de que ellos hicieran esto, ¿qué crees que hicieron? Se pusieron a discutir por quién era el mayor o quién sería el mayor en el reino. No, pues yo soy Juan, yo estuve en la transfiguración. Y Pedro, no, pues a mí me dieron las llaves. Y empezaron ahí a pelearse por quién iba a ser el bueno cuando Jesús ya no estuviera. Así que Jesús, una vez más, en este proceso de discipulado, les dice, a ver muchachos, siéntense. ¿Qué venían discutiendo por el camino? Pensamos que no nos estaba oyendo el Señor. Sí, el Señor oye todo, todo el Señor oye y sabe nuestros pensamientos. Aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda. A lo mejor no te oye el pastor, no te oye tu esposo, no te oye, no, pero el Señor te está oyendo. Y voltea y les dice, ¿qué es lo que estaban discutiendo en el camino? Y empieza el Señor a enseñarles, a decirles, el mayor de ustedes, una vez más les está diciendo, es el que sirve a todos. Mayormente, y pone el Señor el énfasis en esto, en aquellos quienes no tienen con qué corresponder. Porque a veces invitamos a la fiesta al que da mejor regalo, ¿verdad? A veces nos hacemos bien compa del que podemos hacerle un favor, pero que nos va a devolver el favor. Y somos así, no sé si sea una cultura muy de acá, de esta parte del continente, pero como que te hacen un favor y te sientes obligado a dar, no sé, una tarjetita, o sea, como que queda y la expectativa de la otra persona que hizo el favor, ¿no? Y esto no se ve muy bíblico que digamos. O sea, es bueno ser agradecido, pero no bajo presión. Es bueno hacer las cosas, pero no esperando, a ver a qué horas me va a agradecer con un favor. No es esto lo que el Señor enseña. Al contrario, enseña y dice, sirvan aún a aquellos quienes no tienen cómo corresponderles. A quienes no tienen cómo servirles, porque a menos decimos, pues sí, yo voy a servir, pero no me sirven a mí. Yo voy a servir cuando me sirvan a mí. Yo voy a hacer cuando me hagan a mí. Y el Señor dice, no has entendido nada. Pero yo te enseño. Exponte y yo te enseño, dice el Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor? Toma un niño, yo creo que así como Calebcito que está aquí, lo sienta en sus piernas y lo toma como ilustración para que vean. Los niños son vistos como poca cosa. ¿Ven el niño? Bueno, les dijo después en Marcos 9:37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, o sea, no el niño literal, sino lo que representaba el niño, todos aquellos quienes eran vistos como poca cosa, el que me reciba en mi nombre, a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Está hablando del Padre. Parece que Juan, después de esta lección, ¿qué lección, no? Después de esta lección, parece que Juan entendió esto como una lección de lealtad. El Señor está hablando de recibirlo a Él, de atenderlo a Él. Yo le voy a ser leal a Él. Por esto, inmediatamente después, versículo 38, Juan habló de una situación que había ocurrido en el pasado. Dice Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Tú dices, ¿en serio, Juan? Otra vez, estamos ya al final del ministerio de Jesús. Juan está haciendo algo que era común hacer en Pedro, el que no tenía filtro, ¿no? Aquí vemos interviniendo a Juan en la interacción con los discípulos, pero ¿sabes algo? Como que no está quedando muy bien. Podemos decir que él fue el protagonista, o se pone él mismo como protagonista de este evento. Dice que vieron, no dice cuándo ni dónde, vieron a un hombre que echaba fuera demonios. Subraya eso. ¿Qué había pasado antes? Ellos
bajó de Juan, vio a los discípulos que no pudieron echar fuera un demonio. Pero ellos vieron a otro que echaba fuera demonios, este sí los echaba fuera, porque sí ayunaba y sí oraba. ¿Qué hicieron ellos? Pues, probablemente Juan. Se lo prohibieron. ¿Sabes qué? Yo soy Juan, de los 12 de Jesús, y te prohíbo que hagas esto. Ahora, pensemos en esto. Ellos habían recibido autoridad. Eso está en Marcos 6, 7. Recibieron autoridad para predicar, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Todo eso no era para hacer un show, era porque tenía que ver con el proyecto de Jesús. Ellos debían de identificarse con Jesús. ¿Cómo? Haciendo bien a los demás, igual que tú y como yo. Lo vimos en la primera enseñanza de esta serie. La pregunta es, ¿quién autorizó a Juan o a los otros discípulos o apóstoles para prohibir a otros echar fuera demonios? Recibieron autoridad para echar fuera demonios, pero el Señor no les dijo, en mi nombre van a echar fuera demonios, van a sanar enfermos, van a predicar y van a prohibirles a todos los que echen fuera demonios que no anden con ustedes que lo hagan. Nadie les dijo eso. Ellos están atribuyendo algo que no les correspondía, incluido Juan allí. Sigamos leyendo para que veamos la razón que da Juan para esta prohibición. Dice, pero él no nos sigue. O sea, al que le prohibieron, dice Juan, no nos sigue. Equivocadamente Juan pensó que solo los de su grupo, o sea los 12 y los que andaban, porque había otros discípulos más que andaban con ellos, que solamente ellos podían hacer el bien a otros. Pensó que él y los 12 tenían otra vez la exclusividad del nombre de Jesús. La franquicia de Jesús es nuestra, nada más nosotros podemos hacer bien a otros. Y esto es exclusivismo. Exclusivismo es la obstinada adhesión a una persona, a una cosa o a una idea, escucha esto, sin prestar atención a los demás, sin prestar atención a otros que deben de ser tenidos en cuenta. En Juan no había ni flexibilidad ni objetividad, o sea, no estaba siendo objetivo. O sea, este bro que no anda con nosotros está sacando fuera demonios, está haciéndole bien a los que están endemoniados, está bien. Eso es ser objetivo, ¿no? Pero no estaba siendo ni objetivo, ni tampoco estaba siendo flexible. Y esto se parece mucho al sectarismo. Sectarismo es la intolerancia, discriminación u odio que surgen de dar importancia a las diferencias percibidas entre diferentes grupos sociales, políticos o religiosos, o entre subdivisiones dentro de un grupo, como las diferentes manifestaciones de una religión o las facciones de un movimiento político. Eso es sectarismo, en definición. Y lo estamos viendo en Juan, ya en la práctica. Detrás de todo esto, ¿qué hay? Decía Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales. Aunque ciertamente estamos en una batalla espiritual, no batallamos según la carne. Porque cuando nosotros hacemos cosas desde la carne, el resultado es muerte. Y esta actitud de Juan, yendo por delante y con los demás detrás de él, de prohibir y ser sectarios y exclusivistas, detrás de esta actitud, ¿sabes qué es lo que hay? Envidia. Por esto te referí a aquella ocasión en la que no pudieron echar fuera a los demonios por falta de oración y de ayuno. Detrás de lo que estaban haciendo había envidia. En vez de orar, en vez de ayunar, porque eso es, el ayuno no es para obtener algo de Dios, sino es para humillar nuestra carne y decir, ¿sabes qué, Señor? Ahorita no vengo con mis fuerzas, las fuerzas que me dan los chilaquiles o las quesadillas, no, vengo, Señor, en debilidad. Y así sin fuerzas vengo a ti para que tú me fortalezcas y te busco en oración. Eso es el ayuno, es para buscar a Dios sin interrupción. En otras palabras, y resumido, el ayuno es, en vez de comer, voy a dedicar ese tiempo para orar, para buscar a Dios. Que mucha falta nos hace, ¿verdad? Tanto dejar de comer como buscar a Dios. Porque piénsalo, cuánto tiempo se nos va en el tema de la comida, en lo que vas al supermercado, en lo que preparas, en lo que limpias, en lo que comes. Ya se te fue un buen tiempo. Imagínate ese tiempo invertido en orar y en leer la Biblia. No es dejar de comer, llevo 3 días de ayuno. No, nada más es eso, es buscar al Señor en ese tiempo. Un tip, si quieres empezar a ayunar esta semana, ¿qué tal si en tu hora del break, en tu trabajo, en vez de comer, te quedas en tu carro, sacas tu Biblia y oras, en vez de comer? Bueno, ahí está, ya se quedaron pensando, y estás ayunando, y llegando a tu casa te comes lo que quieras, lo que tengas que comer, etcétera.
Esa es la idea que nos comunica el ayuno. La oración es humillarme delante de Dios para que Dios me hable, apagar mi voz, apagar todo lo que estoy haciendo para escuchar al Señor y estar en comunión con Él. Pero ellos, en vez de ayunar y orar, mostrar humildad, lo que hicieron fue prohibir y censurar. Ahí están los dos extremos: ayunar, orar, humillarme, a enaltecerme para prohibir y para censurar. Son dos cosas muy diferentes. Ellos están diciendo o estaban diciendo: si nosotros no lo hacemos, nadie más lo puede hacer. Si nosotros no podemos echar fuera demonios, nadie más lo va a hacer. Así que bye. Y menos si no andas con nosotros, no, olvídalo. Veamos cómo Jesús enseñó a su discípulo amado, pero exclusivista en ese momento. Versículo 39. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis. ¿Qué tal? Hay una reprensión del Señor. ¿Ya viste cómo es el discipulado? El Señor nos ama, ¿sí? El Señor nos permite que nos recostemos en su pecho, ¿sí? Pero también nos va a reprender. Pero también nos va a hablar duro a veces. Y es bueno, qué bueno que el Señor nos hable así. Lo reprende y le dice a Él y a los demás y a nosotros: no hagan eso, no vuelvas a hacer eso. ¿Qué tal? Es lo que les dijo Jesús. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Sea objetivo, Juan, discípulos, sean objetivos. Es lo que está diciendo el Señor. En otra ocasión, los escribas acusaron a Jesús mismo de echar fuera a los demonios por el poder de Belcebú, y dijeron: echa fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Y Jesús enseñó algo en aquella ocasión que Juan ya había olvidado. ¿Sabes qué fue? Si un reino está dividido contra sí mismo, dice Marcos 3:24, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Fíjate qué lección. Está usando el Señor a Satanás para poner un ejemplo de unidad. Es lo que está haciendo el Señor, ¿no? Jesús dice: Satanás no echa fuera a Satanás. O sea, ustedes se dividen entre ustedes, pero eso ni el diablo lo hace. Es tan peor que el diablo, lo que dice el Señor, ¿no? Juan estaba haciendo algo que ni Satanás hace: estorbar su propio proyecto. En vez de que más personas sean liberadas, sean sanadas, ellos están prohibiendo y menos personas son sanadas, son liberadas. Y al final están estropeando o tratando de estropear el proyecto no de Juan, sino de Jesús. Este hombre del cual hemos hablado, al que ellos le prohibieron que echara fuera demonios en el nombre de Jesús, ¿estaba estorbando el proyecto o estaba contribuyendo con el proyecto? Estaba contribuyendo, siendo bien objetivos, no hay que ser teólogo para responder eso. Sí, estaba contribuyendo para el proyecto de Jesús. Y Jesús enseñaba lo siguiente, en Lucas 11:23, dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, ves el black or white. Pero este hombre que echaba fuera demonios lo hacía en el nombre de Jesús. Estaba con Jesús. Aunque no caminaba con ellos a todo lugar a donde iban, había creído en Jesús. Estaba recogiendo y no desparramando. Según Jesús, todo aquel que le reconocía como el Señor, como el Mesías, le iba a reconocer como el autor de cualquier milagro. Y el apóstol Pablo lo enseñó de esta forma en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, cuando habla acerca de los dones espirituales. Primero a los Corintios 12:3, ahí va a aparecer. Dice Pablo: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, el principio permanece. Hay otros hermanos que no están en esta iglesia. Hay otros hermanos que son hasta de otras denominaciones. Bueno, si están haciendo el proyecto de Jesús, no hay por qué censurar, no hay por qué atacar, no hay por qué causar división. Y en la iglesia de Cristo ha habido y hay mucho de esto. Esta división que estamos viendo es causada, ¿sabes por qué? Por la incredulidad, lo hemos visto. Que se manifiesta ¿en qué? En celos, en envidia, en exclusivismo. Todos aquellos quienes abrazan las doctrinas esenciales son nuestros hermanos. Espero que quede claro esto. No somos los únicos. O sea, Casa de Oración no es la única de sana doctrina. No. Toda iglesia que abraza y que enseña y que cree en las doctrinas esenciales son nuestros hermanos. La pregunta es: ¿sabes cuáles son las doctrinas esenciales? Si la respuesta es no, inscríbete a un discipulado, o hay una serie ahí disponible. Hay muchos quienes se dedican a censurar, se dedican a atacar
pero ni siquiera conocen las doctrinas esenciales. Saben temas controversiales, pero no doctrinas esenciales. Muchos quienes censuran por redes sociales no hacen nada más que usar redes sociales para censurar, para prohibir, eso está mal y esto, quién sabe qué, pero ni siquiera conocen las doctrinas esenciales. Hace poco vi un video, ya ves que el algoritmo de YouTube te sugiere, y me apareció un video allí de un conocido pastor de California, quien es de mucha influencia, por cierto, y él no cree en la continuidad de los dones del Espíritu Santo. Por cierto, esa es doctrina esencial. O sea, nadie se salva por creer en la continuidad de los dones espirituales. ¿Estamos bien ahí? Así que un creyente, un cristiano puede creer o no creer en los dones espirituales, y es algo secundario. Bueno, este pastor, no estoy diciendo que sea hereje, falso profeta, anatema, como algunos youtubers llaman a diestra y a siniestra. Todo el que no se suscribe a su canal es un anatema casi, ¿no? Pero este pastor hizo un video que el título decía así: más de 24 millones de pentecostales creen en esta herejía. Y dije, ok, desde la perspectiva de él, yo soy pentecostal. Tú, o sea, desde la perspectiva de él, tú que crees en la continuidad de los dones espirituales, en el don de lenguas, etcétera, eres pentecostal. Entonces vamos a ver, porque ahí voy yo, según él, ¿no? Entonces me metí a ver el video y estaba hablando de una doctrina que es la doctrina solo Jesús. Es decir, ellos enseñan que no existe la Trinidad, que es modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo. Y ellos enfatizan mucho en el bautismo, debe ser en el nombre de Jesús, y el bautismo es para salvación. Y desde allí se desencadena toda una serie de doctrinas que sí atacan, que sí golpean doctrinas esenciales. La doctrina de la Trinidad es una doctrina esencial, es así. Entonces todo aquel quien niega esa doctrina esencial, pues no va con nosotros. O sea, no podemos decirle que es nuestro hermano, porque no está creyendo en el mismo Dios que nosotros. Pero bueno, este pastor nos está encajonando a nosotros allí, o sea, nos está poniendo igual que ellos. O sea, somos herejes, para acabar pronto, ¿no? Todos quienes niegan la doctrina de la Trinidad, está diciendo él, creen en los dones, así que son herejes. Pero mis hermanos, no todos quienes creemos en los dones del Espíritu negamos la doctrina esencial de la Trinidad. Espero darme a entender. O sea, nosotros creemos en la continuidad de los dones, pero creemos en la Trinidad. Creemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como dice la palabra. Así que en este video da a entender que todos quienes creemos en los dones somos herejes y no somos salvos. Él mismo, este mismo pastor, sacó a la venta, subraya eso, porque lo vendió, varios libros atacando a los carismáticos, a quienes creemos en la continuidad de los dones. El más reciente que sacó, que yo sepa, en este nos acusa a los que creemos en la continuidad de los dones del Espíritu como que hemos blasfemado contra el Espíritu Santo, igual a no tenemos perdón de Dios. O sea, no somos salvos ni tampoco podemos serlo, porque hemos blasfemado contra el Espíritu Santo por creer en la continuidad de los dones. Y este es un claro ejemplo. No lo digo para desprestigiar ni siquiera estoy dando el nombre, aunque a lo mejor tú sabes quién es. Pero dije al principio que es nuestro hermano. Si él ha confiado en Cristo, es nuestro hermano. Y ese es un claro ejemplo de censura exclusivista. Si tú no crees como yo que los dones ya no siguen vigentes, que las lenguas no son de Dios, que los milagros y las sanidades no son de Dios, entonces eres un hereje. Esta conducta exclusivista es el ejemplo de lo que estamos viendo en la actualidad. Si él no quiere creer en la continuidad de los dones, está bien, él se lo pierde, ¿no? O sea, pero Jesús no mandó a prohibir a que se usen los dones espirituales. Al contrario, yo veo en 1 Corintios 12 todo un capítulo hablando de cómo usarlos en orden y usarlos correctamente. O sea, pero si él no quiere creer eso, está bien, sigue siendo nuestro hermano. Si se usan en orden para edificación, está bien, pero si él no lo quiere creer, adelante, no hay problema. Juan estuvo con Jesús en Getsemaní, ya cuando Jesús iba en camino a la cruz. Y aunque la debilidad humana de Juan no le permitió velar y orar, otra vez, se quedó dormido. Después del arresto de Jesús, los evangelios nos muestran a un Juan valiente, más que otros discípulos, siguiendo a Jesús, aunque sea de lejitos, pero ahí lo estaba siguiendo, hasta el lugar en donde acusaron a Jesús, hasta el lugar en donde lo juzgaron, hasta donde lo mataron durante la noche. Juan estuvo junto a la cruz, allí
Jesús crucificado y Juan allí por un lado, en donde Jesús le dice a Juan, este discípulo amado, le dice: he aquí tu madre. Eso está en Juan 19:27, hablando de María, la madre de Jesús. Le dijo: ahí te encargo mi mamita, me la cuidas, yo no voy a estar, pero por favor te la encargo. Dice Juan 19:27, la segunda parte: y desde aquella hora el discípulo, o sea Juan, la recibió en su casa. De esta manera vemos a Juan sirviendo a los más débiles, porque las mujeres eran vistas como poca cosa, y más una mujer viuda, que se cree que María era viuda para ese tiempo. Pero Juan se dedica a servir. De hecho, cuando lees a los historiadores tempranos, puedes ver cómo dicen que Juan no aparece mucho al principio del nacimiento de la iglesia, no tiene mucho protagonismo porque estaba haciéndose cargo de María. Esto es un dato histórico. El punto es que contemplar la cruz tiene que impulsarnos a servir a otros. Contemplar la cruz, la experiencia de la cruz, entiendes, haber nacido de nuevo, debe de impulsarnos y provocar en nosotros, en vez de dividirnos, en vez de pelearnos, servir a otros. Prestar nuestra casa, porque dice que este discípulo la recibió en su casa. Estamos abriendo nuestra casa para que Jesús predique, para servir a otros, para alimentar, para sea lo que sea. Bueno, te digo algo, hay bendición en eso. El Señor bendice eso, porque se asemeja a lo que Él hizo con nosotros. Cuando Jesús resucitó, ya después de la muerte de Jesús, Él resucitó. Las mujeres llevaron las noticias de los apóstoles, o a los apóstoles quiero decir, de que Jesús había resucitado. Y Juan, junto con Pedro, corrieron hasta el sepulcro. Juan sí llegó primero, le ganó a Pedro. Durante 40 días, ya Jesús, habiendo resucitado, apareció a sus discípulos una y otra vez. Y allí, en una de esas apariciones, Juan recibió la comisión de ir y hacer discípulos. En Mateo 28, 16 al 20, la gran comisión. Ahí recibe Juan la comisión de Jesús resucitado antes de ascender a los cielos, diciéndole: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que luego de que ya Jesús asciende a los cielos, ¿qué hizo Juan? Quien era amado por Jesús, quien decía: Jesús me ama. ¿Sabes qué hizo? Obedeció a lo que Jesús le dijo que hiciera. Le dijo Jesús a él y a los demás: quédense aquí en Jerusalén. Y cualquier otro hubiera dicho: Jesús, pero te acaban de crucificar aquí en Jerusalén, ¿nos dices que nos quedemos aquí en Jerusalén siendo tus discípulos? No, ahí se quedaron, obedecieron. ¿Por qué? Porque amaban y eran amados por el Padre. Su espera de ellos no fue una espera toda nerviosa, no. Dice Hechos 1:13 al 14 que estaban orando en un aposento alto. Orando esperamos. Puede estar la situación afuera terrible, en el mundo, guerras, etcétera, pero nosotros permanecemos en nuestro aposento, obedeciendo en el regazo de Jesús, orando. Y es lo que estaban haciendo ellos. Fue entonces y solo entonces cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, en Hechos capítulo 2. Desciende el Espíritu Santo y desciende también sobre Juan, este discípulo que era un exclusivista o fue un exclusivista. Entonces Juan comienza su ministerio apostólico ya en la era de la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Y ahora vemos a un Juan tomando ya autoridad que el Señor le había dado. En Hechos 3 vemos a Juan sanando un cojo. Iban ellos en camino al templo a orar y ven allí a un cojo que siempre estaba a la puerta afuera del templo pidiendo limosna, y ellos les dicen, Juan incluido ahí con Pedro: no traemos lana, no traemos cash, ¿no? La típica excusa que ponemos cuando no queremos dar algo. No traigo cash, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y aquel cojo se para y empieza a danzar, y una fiesta ahí en el templo, y todos empezaron a ver, lo vemos diferente. Vemos a Juan yendo con Pedro a Samaria en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Esos mismos samaritanos, acuérdate, que dijo que baje fuego del cielo y que lo consuma. Bueno, un discípulo llamado Felipe el evangelista, predica ahí en Samaria, se convierten, viene con los apóstoles, incluido Juan, y Juan va a Samaria a ver lo que el Señor estaba haciendo ahí en Samaria, y predica el evangelio. Y lo vemos ahora a un Juan lleno del Espíritu. Él experimentó también sufrimientos, que es lo que estoy diciendo, a través de la vida de Juan, históricamente hablando, que el ser discípulo, el hacer uso de la autoridad que el Señor nos ha dado para predicar y hacer bien a otros, etcétera, trae consigo la posibilidad de que haya vicisitudes, trae consigo la posibilidad de que haya problemas, y Juan no fue la excepción de esto. Precisamente cuando este cojo fue sanado, ¿qué crees que ocurrió? Pues los agarraron, los encarcelaron, los azotaron, y ¿qué tal?
Juan no dijo, Señor, ¿por qué a mí si yo te sirvo? No. Y yo cuidé a tu mamá, te la cuidé, Señor, y hasta me andan azotando acá. Sin embargo, eso no detuvo a Juan. No lo detuvo, ni los azotes, ni la cárcel lo detuvo. Él estuvo incluso junto a Pedro, porque después de que los sacan ahí, en esa misma escena, en la palabra, vemos cómo Pedro estaba predicando y Juan estaba ahí por un lado. Dice, amén, lo que diga Pedro, eso así es. Y no lo vemos cuarteándose, sino ahí firme, aunque eso implicaba que a lo mejor los podían meter otra vez y darles otra calentadita. Pero a pesar de las muchas persecuciones que se desataron a causa del evangelio, en el contexto de Juan, ahí en Jerusalén, persecución contra los cristianos, y persecución de verdad, no unos cuates que levantan el dedo y que sacan ahí, no, persecución verdadera. A pesar de eso, Juan permaneció valientemente en la ciudad, no salió huyendo, ahí se quedó. Juan llegó a ser considerado como columna de la iglesia, junto con Pedro, junto con Jacobo. Ellos fueron considerados como columna de la iglesia allá en Jerusalén. Y este otro, quien era también columna, aparte de Pedro, fue Jacobo, el medio hermano del Señor, quien no creía, pero luego creyó. El temperamento exclusivista de ya lo vemos mucho mejor, lo vemos ya transformado. ¿Y esto por qué lo digo? Si vas conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 9, lo vamos a constatar. Gálatas 2:9. Acuérdate que primero prohibió a uno que echara demonios fuera en el nombre del Señor, porque no andaba con ellos, ¿sí? Pero hubo otro hombre llamado Saulo de Tarso, el cual, yendo en camino a Damasco, precisamente a perseguir a los cristianos, tiene un encuentro con el Señor. Y Juan no estuvo ahí, él no fue testigo de eso. Entonces fue llamado, todos conocemos la historia del apóstol Pablo, no voy a meterme mucho en detalles. El punto es de que Pablo inicia este ministerio apostólico después de un proceso y empieza a predicar a los gentiles, yendo de un lado a otro, y iglesias comienzan a surgir, el evangelio está siendo esparcido entre los gentiles por todos lados, y llega hasta Jerusalén un día Pablo, quien no anduvo con los 12, quien no anduvo con Juan, pero llega un día a Jerusalén. Y aquí podemos ver que Juan, el que alguna vez fue un exclusivista y prohibió a uno que no andaba con ellos hacer la obra de Dios, ahora le dio señal de compañerismo a Pablo. Gálatas 2:9, está hablando Pablo y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, o sea, Juan vio y dijo, ahí está Pablo, ¿andaba con nosotros? No, o sea, yo lo conocía como el perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso es un cuate súper loco que mataba y arrastraba a las mujeres y a los niños, no le importaba. Pero mira, los gentiles se están convirtiendo, iglesias están surgiendo, o sea, hay una gracia especial en este hombre. ¿Ves? Juan ahora reconociendo. Jacobo, dice Pablo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, dice Pablo, y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, o sea, a los judíos. Juan dándole la mano a Saulo de Tarso y diciéndole, Dios te ha dado gracia, bro, adelante, ve y predica a los gentiles. Bien transformado Juan, ¿no? Ya no es un exclusivista. Y aunque Pablo, como dije, no anduvo con ellos, Juan no le prohibió a Pablo que predicara. Él ya había aprendido esa lección. Dijo, no le vamos a prohibir a Pablo, porque el proyecto de Jesús está perseverando y está creciendo. Reconoció la gracia que el Señor le dio y lo respaldó en su llamado misionero y en su llamado apostólico. Una muy importante lección que Juan nos deja es el amor por los hermanos. En estos días estuve leyendo el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, la 1, la 2 y la 3, los 3 volúmenes, y podemos ver en toda la literatura juanina y Apocalipsis también, cómo él nos deja esta idea y esta lección del amor por los hermanos. Basta con leer, como dije, cualquiera de sus obras, las 3 epístolas, para ver el énfasis que él hace en este tema. Primera de Juan 2:9, para que veamos que sigue siendo Juan day or night, o sea, ya transformado, pero él sigue siendo una persona de convicciones firmes. Dice Primera de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Te fijas? No hay términos medios para Juan. Y ya fue transformado, y ya está sobre él el Espíritu Santo, y ya tiene claras las cosas mucho más que en aquel tiempo que andaba con Jesús. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece, investiga lo que significa aborrecer, el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
está hablando de amor, pero también está haciendo day or night. Una lección que nos deja también, y que nos dejan sus epístolas, es que podemos amar a los hermanos, y debemos, pero también podemos seguir siendo firmes en la doctrina esencial. Eso que dije yo hace rato. Los que no creen en la Trinidad, pues o sea, aunque los amemos mucho y nos caigan bien y todo, pero no podemos decir que son nuestros hermanos, ni podemos sacrificar esa doctrina para congraciarnos con ellos. Fíjate lo que escribió él en su segunda carta, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Solo este versículo, estos versículos voy a leer para que veamos que Juan seguía siendo firme, blanco y negro, aunque había sido transformado. Segunda de Juan 1, 9. Cualquiera que se extravía, o sea, cualquiera, no me importa quién, dice Juan, no me importa el que seas, cualquiera que se extravía y no persevera ¿en qué? En la doctrina de Cristo, no doctrina secundaria, no que si la mujer puede predicar, no que si los dones siguen vigentes, no que etcétera, no, la doctrina de Cristo. El que no persevera en la doctrina de Cristo, fíjate la declaración que hace Juan, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, sigue siendo black or white, o sea, sin términos medios. Ahí te va, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Sigue siendo un exclusivista? No, ha sido transformado. Le dio señal de compañerismo a Pablo, pero está siendo firme en lo que sí se debe ser firme, que es la doctrina de Cristo. Y esto, claro, no es un permiso para aborrecer ni para dejar de amar a nadie. No, hay que seguir orando por ellos. Porque hay muchos en ese tipo de círculos cristianos o pseudo cristianos, los cuales tienen una sinceridad de buscar a Dios, simplemente pues, no les ha iluminado la luz de Cristo. Y hay que orar por ellos y hay que con sabiduría exponer la doctrina de Cristo a ellos. Así que estamos viendo la firmeza. Y ya para concluir, casi para concluir, cualquiera diría que Juan, bueno, ya súper logrado, es casi ya vamos a canonizarlo, ¿no? Porque ya trae la aureola. Pero ¿sabes algo? La Biblia no oculta la humanidad de los hombres que aparecen en ella, y Juan no es la excepción. Él mismo, el mismo Juan, y aquí sí dice, fui yo. Él mismo, un día, se equivocó grandemente. Va conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Él está escribiendo, inspirado por Dios, y en eso que está escribiendo él nos deja ver que siguió siendo un hombre que se puede equivocar. Este último libro de la Biblia, el Apocalipsis o las Revelaciones, en él Juan nos narra cosas de las que él fue testigo. Él fue testigo del juicio sobre Babilonia, fue testigo, de la adoración celestial, fue testigo de las bodas del Cordero. Y vamos a ver la reacción de Juan. Apocalipsis 19, 9. Todo esto, un ángel allí presente. Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, las cuales estaba presenciando Juan. Estas son palabras verdaderas de Dios. Esto es lo que habla un ángel de Dios, ¿no? Versículo 10. Y dice Juan, yo, el autor de Apocalipsis, Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Cómo ves? Al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Póstrate ante Dios. Adora a Dios. Dale tu vida a Dios, no a mí. Yo soy un consiervo tuyo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué tal? Juan el apóstol, ya al final de sus días, esto ya es el final de sus días, después de presenciar esto, postrándose ante un ángel. ¿Qué tal? Y yo cuando leo esto digo, si eso es Juan, ¿a qué horas voy a decir yo? No, yo a mí pónganme aquí lo que sea, yo no voy a caer. No, sigo siendo débil. Y Juan también, y tú también. Más adelante, por si fuera poco, ve al capítulo 22. Más adelante, ya en el final de este libro, una vez más vuelve a ocurrir esto. Una vez más Juan se postra ante un ángel. Apocalipsis 22, 8. Yo, Juan, o sea, dice yo, que no quepa duda, aquí no es un discípulo, no, yo. Soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo,
mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. No sé si era el mismo ángel, pero Juan, a Dios adora nada más. Así que, hasta por cierto, paréntesis, tengamos cuidado cuando decimos, ay, yo adoro a tal persona, ¿no? O sea, yo sé, no lo decimos en el término de adoración, pero esa palabra adoración, ay, esto es adorable, esa debería estar reservada para Dios, ¿no? El mismo ángel lo dice aquí, adora a Dios, no tus zapatos favoritos ni tu carro favorito, ¿no? Adora a Dios. Y es claro aquí el error de Juan. O sea, Juan, el discípulo transformado, el que en el nombre del Señor hizo grandes cosas, vio y fue testigo de las bodas del Cordero, de todo esto, es claro que se está equivocando. Por eso el ángel abruptamente, cuando él yo creo que apenas iba como doblando la rodilla, abruptamente le dice, no hagas eso, y lo corrige y le prohíbe hacerlo. Eso es lo que hacen. Acuérdate que en el mismo Apocalipsis, a las 7 iglesias, capítulo 2 y 3, dice el Señor, escribe el ángel de la iglesia en... ¿Quién es ese ángel? No es que en cada iglesia haya un ángel como este que está adorando Juan, sino es un pastor. La función de los pastores, de los siervos de Dios, es esto, es guiarlos a que adoren a Dios, guiarlos a que adoren a Cristo, no atraerlos hacia nosotros, sino hacia Cristo. Ay, pastores, que solo usted me puede dar la respuesta. No, yo muy apenas me puedo amarrar los zapatos a veces, man. O sea, es Dios, es Jesús en quien debes de poner tus ojos. Y yo, haciendo esta función de pastor, como este ángel, puedo alguna vez prohibirte y amonestarte si es por tu propio bien. Es lo que está haciendo el ángel, lo corrigió. Eso hacen los ángeles, eso hacen los siervos, los consiervos, los pastores, corrigen y a veces prohíben cuando la conducta de alguien está mal. Y el ángel no solo corrige y prohíbe, sino que también explica la razón de la prohibición. Mira, te voy a decir por qué te lo estoy prohibiendo. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Esa es la razón. ¿Qué me vas a andar adorando a mí? Yo no puedo hacer nada por ti. A veces hasta me quedo dormido. Cuando apenas voy a llegar a tu nombre, me quedo dormido. Mejor adora a Dios. Hay diferencias importantes entre los ángeles y nosotros, los creyentes, pero hay una similitud y la pone aquí el ángel. Ambos, creyentes y ángeles, somos consiervos delante de Dios. Servimos a Dios. El término siervo aquí es la traducción de doulos en griego, que significa esclavo. Tanto los ángeles son esclavos del Señor como nosotros somos esclavos, siervos del Señor. Y gracias a Dios por ángeles, por siervos que Él pone alrededor nuestro, los cuales nos corrigen cuando nos postramos ante ellos o ante cualquier otra cosa o ante cualquier otra persona que no sea Dios. Allí, mis hermanos, puedes poner cualquier cosa: tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tu buen nombre, tu autoestima, tu salud, cualquier cosa puede ser puesta en el lugar de Dios. Pero la función de un ángel, de un pastor, de un ministro es: párate de ahí y adora a Dios. Yo te pregunto, ¿tienes un pastor cerca? ¿Tienes un ángel cerca? La pregunta es, ¿te dejas reprender por él? Bueno, Juan fue el último de los apóstoles en morir, el último. Su hermano Jacobo fue el primero, ¿te acuerdas? Y esto me recuerda la petición que le hicieron por medio de su madre. Permíteles que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Ok, uno adelante de la fila, vas tú, Jacobo, primero. Y el otro hasta atrás de la fila. En una ocasión, cuando el Señor le dijo a Pedro de que iba a morir, Pedro murió, voltea y ve a Juan y dice a Jesús, ¿y este qué? Si yo quiero que este se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Le dijo el Señor Jesús a Juan. Y ciertamente Juan fue el último de los que murió, aunque experimentó la copa del sufrimiento. Esto lo narra la historia. La historia narra que Juan fue arrojado a un tanque enorme hirviendo. Lo arrojaron a este tanque o caldero que hervía de aceite. Y bueno, dicen también la historia que Juan milagrosamente salió de allí ileso. ¿Qué tal? Esto lo cuenta la historia. Lo cierto es que después de esto fue desterrado hacia la isla de Patmos, una isla muy aislada en donde pues él recibió esta revelación y escribió el Apocalipsis. Después fue liberado, de estar allí en Patmos fue liberado y pasó el resto de sus días en Éfeso, en donde se cree que por muerte natural murió. Y está más que claro, mis hermanos, que en sus últimos días Juan ya no era un exclusivista, sino todo lo contrario, un inclusivista.
Eso se trata de incluir. Eso se trata de ganar almas para Cristo. Jesús vino a salvar, a buscar lo que se había perdido. Se trata de encontrar monedas perdidas. Se trata de encontrar ovejas perdidas. Esto es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y Juan lo hizo. Primera de Juan 2:2. Termino leyendo el primer versículo que leímos en esta enseñanza. El apóstol Juan escribiendo algo de que es de doctrina esencial. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Salvación es doctrina esencial. Y no hay tal cosa como que Jesús nomás murió por unos cuantos. No, Juan dice lo contrario. Y yo me quedo con Juan, quien en algún momento fue un exclusivista y podría haber dicho, no, la salvación nomás es para nosotros. No le hubiera entrado en la cabeza a Juan que los gentiles pudiéramos ser salvos. Pero aquí leemos a Juan diciendo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, los judíos, no solamente por nosotros, los discípulos, no solamente por unos cuantos, no, por los de todo el mundo. La sangre de Jesús fue suficiente y es suficiente para otorgar perdón a todo aquel que en Él cree. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a que te pongas de pie. Y si estás quizás en esta etapa del Jordán en la que estuvo Juan en un principio, ahí escuchando el mensaje de arrepentimiento, sabes que desde que iniciamos esta reunión cantábamos el Evangelio y cantábamos y decíamos, todo aquel que cree en ti, le decíamos al Señor, vida eterna tendrá, porque tú eres la resurrección y eres la vida. ¿Por qué? Porque anhelamos que todo aquel quien escucha y recibe el Evangelio se arrepienta y sea una nueva criatura y pueda disfrutar de este discipulado y de esta esfera del amor con Jesús. Y si tú estás en esta etapa del Jordán, pues yo te invito a que respondas. Es la voluntad de Dios. Puedo afirmar con toda certeza que el Señor, si tú vienes a Él, Él no te echa fuera. Inclina tu rostro. Señor, oramos por aquellos quienes han venido quizás solamente por curiosidad, pero están aquí. Por aquellos quienes vienen quizás por tradición, pero están aquí. Y han sido expuestos a este mensaje de arrepentimiento, de perdón, de vida eterna, de propiciación. Tú fuiste propicio a nosotros, Señor, dando tu vida, y podemos hacer un llamado libre porque tu sangre fue suficiente para perdonar los pecados de todos, y todos se arrepienten. Aunque sabemos que no todos se arrepentirán, si hay aquí, Señor, esta oportunidad que se abre. Si hay alguien quien no te conoce, Señor, es nuestra oración que pueda arrepentirse, creer en ti, confiar en ti, que responda a este gran amor que tú tuviste. Y si hay alguien aquí quien ya se arrepintió, por supuesto, pero ha estado allí atorado, yendo con Jesús nada más a ver las bodas de Caná, yendo con Jesús nada más de manera parcial, el llamado es a seguirle, a ser su discípulo, pero no ocasional, sino hacer su discípulo cada día y comprometerte con Él. Y no estamos a principio de año, no tenemos que esperar a que sea principio de año para invitar a hacer compromisos con Dios, para invitar a firmemente decir, Señor, yo te voy a seguir. No voy a ser de aquellos que un día sí, dos no, 3 días sí, 2 no, sino que quiero ser de aquellos quienes te siguen todo el tiempo. Ser tu discípulo alrededor de otros discípulos, porque este llamado que hacía Jesús para seguirle era para estar al lado de Él, pero para estar al lado de otros más. Y solo así, Señor, podremos ser enseñados. Sabemos y reconocemos que hay mucho que tú nos vas a enseñar mientras que caminemos contigo. Y también, Señor, queremos, al haber sido expuestos a esta palabra, indagar si en nosotros mismos ha habido esta actitud de envidia hacia otros, esta actitud de censura hacia otros por cosas secundarias. Si hemos pensado que somos los únicos poseedores de la verdad y de la correcta doctrina, pero también, Señor, queremos reconocer nuestra propia condición. Y si es necesario que tomemos el teléfono o un mensaje y nos reconciliemos con algún hermano por el cual terminamos mal, divididos, a causa de censuras por cosas de opiniones, pero no de doctrina esencial, que así sea, Señor. De esta manera estaremos dando respuesta a esta palabra. De esta manera estaremos dando respuesta a lo que tú tienes para hablarnos.
y que podamos cada vez más, Señor, mientras que somos discipulados, estar unidos en ti. Pues esa es tu oración. Tu oración es que seamos uno, como tú y el Padre son uno. Tu oración es que podamos ser testimonio para otros, testimonio de unidad y trabajar juntos. Señor, hay tanto que tú nos has hablado en esta mañana. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí está mi vida. Tengo mucho que aprender, Señor. Tengo mucho que responder. Gracias, Padre. Que haya unidad entre las familias, que haya unidad entre esta iglesia. Y si ha habido incluso división y pleitos entre los matrimonios, que el Señor pueda cada uno tomar esa actitud de humildad y de ir y reconciliarse. Si ha habido pleitos aquí mismo entre nosotros, Señor, que esta palabra dé fruto en ellos y que puedan levantarse y reconciliarse. Tú dijiste: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. No queremos estar ahí en tinieblas. Queremos permanecer en la luz para que no haya tropiezo. Y esta palabra, Señor, nos ayuda a levantarnos de cualquier tropiezo. Nos invita a dar respuesta y tú abres nuestros ojos de esas tinieblas que nos habían cegado. Y así, Señor, podemos hacer tu obra y caminar contigo. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.